Capítulo 24. Temprano al día siguiente, Takuma llegó al lugar designado para reunirse con Craig y el escuadrón de asalto antes de partir hacia Inahara. Era la ciudad que había identificado como la posible ubicación de los secuestros de los sujetos de prueba humanos utilizados en los búnkeres. Era lógico que el mensajero también los transportara con suministros y que existiera una célula ROT en la misma ciudad. Llegó y vio a Craig parado afuera de una sala de guardia al lado de una entrada secundaria más pequeña en la muralla de la ciudad alrededor del pueblo durante su inicio, antes de que se expandiera y ahora se llamara la ciudad interior. ¿Dónde está el escuadrón de asalto?, preguntó mientras miraba su reloj de pulsera sin correa. Están dentro, señaló Craig hacia la sala de guardia. Están con su capitán, así que pórtense bien. ¿Oh, quién es? No sabía nada sobre la unidad de asalto con la que estaban trabajando, excepto que era el mismo escuadrón que Craig había llevado al búnker. Es Fox. Los engranajes de su cerebro se detuvieron cuando escuchó el nombre en clave. Entremos, dijo Craig y caminó hacia la puerta sin darle oportunidad de prepararse. Había 7 personas dentro. El escuadrón de 5 miembros, su teniente y el capitán. Dejaron de hablar y todas las miradas se posaron en el dúo antes de girarse para observar a Takuma, el recién llegado, incluyendo el único ojo del capitán de cabello plateado, vestido con el uniforme estándar de la hoja, que ocultaba su ojo trasplantado bajo la tela de su protector frontal. Él era Fox. También era Atake Kakashi, un Chunin de la hoja oculta, y el shinobi apodado el ninja copiador, quien había copiado más de 1000 jutsus. Esto significaba mucho considerando que existía un clan de personas con los mismos ojos especiales, y que el apodo había recaído en un forastero, que solo poseía un ojo. Él es Ratel. Como ya mencioné, se unirá a nosotros hoy, lo presentó Craig al equipo. ¿Te graduaste de la academia ayer? Dios mío, qué joven eres. Dijo sorprendida la única kunoichi del equipo mientras lo miraba de arriba a abajo. Lo he oído mucho, dijo Takuma riendo. No se lo tomó como algo personal, pues estaba acostumbrado a esa reacción. Su mirada se posó en Kakashi un instante antes de obligarse a apartar la vista por si acaso lo miraba fijamente. El escuadrón de 5 miembros vestía uniforme de campaña Ambu, como él. El teniente también vestía uniforme estándar, como Kakashi, lo que significaba que solo el escuadrón los acompañaba. Podía ver a su teniente viniendo a despedirlos, pero se preguntaba por qué un capitán como Kakashi estaba allí. Takuma ni siquiera conocía a su propio capitán. Mientras miraba al equipo, vio a alguien que reconoció. Hola, 13. ¿Cuánto tiempo sin verte? El joven alto, con un gran afro, sonrió mientras saludaba. A pesar de su altura y físico fornido, su rasgo más llamativo seguía siendo esa amplia sonrisa llena de alegría desenfrenada que podía alegrar cualquier habitación, incluso una con shinobi armados hasta los dientes. 10, asintió Takuma. Sonaba Yazo, una de las candidatas finales seleccionadas del grupo de reclutamiento Ambu de Takuma. Ninguno de los reclutas de su grupo había compartido su ubicación dentro del departamento. No fue por ninguna razón en particular, salvo que no se conocieron después del entrenamiento, pues se vieron envueltos en el ajetreo de sus nuevos trabajos. Por eso no sabía dónde estaba colocada Amami hasta que la conoció durante la sorpresa de bienvenida de la unidad. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó el teniente mirándolos de reojo. El mismo grupo de reclutamiento, respondió Takuma mientras se sentaba en una silla vacía junto a Craig. No pudo evitar mirar a Kakashi, y de repente se encontró con la mirada fija del futuro Hokage. ¿Pasa algo?, preguntó nervioso. ¿Nos conocemos de antes? Kakashi inclinó la cabeza y tarareó audiblemente mientras miraba fijamente a Takuma. Parece que sí. ¿Estuviste en el torneo básico de la corporación Genin en el que participé?, dijo Takuma, intentando mantener la calma mientras todos lo miraban con curiosidad. La verdad es que no recuerdo haberte visto ese día. Estaba demasiado ocupado, le dijo, quitándole toda la bronca, pero me sorprendió saber después que los Chunin habían venido a ver. Oh, sí. Recuerdo haber ido al torneo ese día. El torneo en sí, no tanto, asintió Kakashi con satisfacción al recibir su respuesta. Eso tampoco fue una sorpresa. A los ojos de un Chunin, un grupo de Genin recién salidos de la academia, de la corporación Genin, probablemente no tenía nada interesante que se le quedara grabado. Por favor, proceda con la sesión informativa, dijo el teniente, avanzando la conversación. Craig tomó la iniciativa y se dirigió al grupo. Este es el mismo grupo al que nos dirigimos en nuestra última salida. Se ha confirmado que el objetivo que capturamos es un agente de ROT que transportaba suministros al búnker. Nuestro objetivo esta vez es su base de operaciones en una ciudad llamada Inahara, y sí, eso significa que nuestro objetivo en esta misión es una célula de ROT.
¿Objetivo? Preguntó el líder del escuadrón, cuyo nombre en clave era Oper y que llevaba una máscara de conejo. Captura. La célula es una rica fuente de información para el departamento, y queremos capturar a tantos como sea posible. Repito, capturar al objetivo con vida es una prioridad, dijo Craig, mirando a todos, incluido Takuma. ¿Detalles del objetivo? ¿Su número y capacidad de combate? Nuestros interrogatorios dieron como resultado 4 agentes de ROT confirmados, pero no podemos descartar la posibilidad de que haya más. En cuanto a su capacidad de combate, lamentablemente, no disponemos de esa información. Los 4 confirmados son hombres de entre 25 y 30 años, y su físico indicaba entrenamiento regular. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Yazo, cuyo nombre en clave era Shire, con una máscara de caballo. Había pasado solo un día desde que trajeron el mensajero de regreso al pueblo. Yamanaka, respondió Takuma brevemente. Intercambiaron una mirada y Yazo se dio cuenta de que estaba hablando de Amami. ¿Cuál es la escala de tiempo que estamos considerando? Preguntó Oper. Tememos que la ausencia del mensajero alerte a la célula y les haga perder el rastro. Aunque me encantaría tener algo de tiempo para explorar nuestro objetivo, creo que tendremos que actuar con rapidez, dijo Craig. Mientras Craig se dirigía al escuadrón, Takuma pensó en Kakashi, quien no había dicho ni una palabra. Parecía tan distante y despreocupado que parecía que no escuchaba, pero miraba fijamente a quien hablaba, así que quizás sí lo escuchaba. Takuma pensó en Kakashi y su papel en la historia. Era el maestro Chunin de Naruto, Sasuke y Sakura. El trío tenía casi 10 años y estaba en 4º año en la academia, pero les faltaba poco más de un mes para su 5º año, lo que significaba que les faltaban 2 años para el comienzo de la historia. Eso le hizo preguntarse cuánto tiempo permanecería Kakashi en Anbu. No recordaba cuándo se fue. ¿Se fue justo antes de la graduación del trío o un poco antes? También pensó en el Sharingan de Kakashi. Había muchos rumores sobre por qué el clan Uchiha le había permitido conservar el Jutsu. Uno de ellos era que estaba casado en secreto con una mujer Uchiha, lo que lo vinculaba al clan y le permitía conservar el ojo. Otro rumor era que el clan valoraba a uno de los mayores genios de la aldea y le había permitido conservar el ojo para atraerlo a su bando. Sin embargo, Takuma había hablado de ello con Mikoto, y ella le dijo que el clan Uchiha quería estudiar el Sharingan y ver cómo funcionaría en el cuerpo de alguien que no tuviera la sangre Uchiha. Kakashi también les brindó una nueva perspectiva. El conocimiento sobre el uso del Sharingan se transmitió en el clan, algo muy importante, pero también contribuyó a que algunas cosas se volvieran tradicionales y rígidas, creando una imagen ideal de cómo usar correctamente el ojo que la mayoría seguía ciegamente. Como extraño, Kakashi no estaba expuesto a ninguna de esas cosas, y siendo un genio como era, había usado el jutsu en formas que ellos no habían pensado o considerado incorrectas. No parecía un capitán, ¿verdad? Comentó Takuma tras la sesión informativa. Miró al escuadrón de asalto, que estaba fuera del alcance del oído, comentando sus planes. Kakashi estaba entre ellos, pero un poco apartado mientras el teniente se dirigía al equipo. Descubrirás que los Chunin rara vez son normales. Algunos pueden parecer normales, pero si pasas suficiente tiempo, encontrarás una o dos excentricidades, como mínimo, respondió Craig. Supongo que hay que ser algo anormal para convertirse en una existencia absurda, suspiró Takuma. ¿Sabes? Escuché un rumor sobre Fox, dijo Craig, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. ¿Sí? Fox lleva más de una década en la ANBU, dijo Craig. Hace medio año, supe que solo le quedaban un par de meses de contrato, pero no lo había renovado a pesar de ser el siguiente en la fila para uno de los puestos de comandante de la ANBU. Estaba decidido a dejar el departamento para siempre, hasta que ocurrió lo de Roth y el Hokage le pidió personalmente que se quedara, ya que la marcha de un capitán cuando el departamento aún estaba lidiando con el éxodo de Roth nos habría dejado en una situación muy inestable. Solo entonces Fox extendió su contrato y decidió quedarse. Craig miró a Kakashi con respeto. Una década en el departamento no es fácil. Estuvo allí cuando murió Lord IV, y luchó en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi antes de eso. Takuma tenía problemas para escuchar la voz de Craig por el sonido de su corazón latiendo más rápido que un motor de combustión interna. Kakashi había decidido quedarse en Anbu. ¿Por qué? Porque a Roth se le había agotado la hoja oculta. ¿Por qué? Porque el clan Uchiha había acusado a Shimura Danzo de robo de linaje. ¿Por qué pensaron eso? Porque Danzo efectivamente le había robado los ojos al difunto Uchiha Shisui. ¿Cómo lo supieron? Porque Takuma le había enviado una carta a Mikoto. El rostro de Takuma se contorsionó de dolor al llevarse una mano al pecho, pues le latía tan fuerte que empezaba a dolerle.
Le zumbaban los oídos y no podía oír lo que decía Craig. Miró a Kakashi y su visión se duplicó. ¿Había destruido el futuro? Si Kakashi se quedaba, ¿quién les enseñaría? Cuando el clan Uchiha vivía, lo consideraba positivo, aunque le preocupaba Sasuke. Creía que su falta de motivación, basada en el odio, para matar a Itachi podría compensarse con el apoyo de su clan. Pero no sabía si Kakashi podría ser reemplazado. El Chunin quizá no les hubiera enseñado mucho en combate, pero les había inculcado la moral del trabajo en equipo y la preocupación por los compañeros. Claro, uno no terminaba de simpatizar con ellos, pero jugó un papel importante en moldear una parte muy importante de sus valores, que en muchas situaciones eran más importantes que la capacidad de combate. Sus decisiones habían arruinado el mundo y sus posibilidades de supervivencia. Kono, Takuma se aclaró la garganta para ocultar su pánico. ¿Cuánto tiempo se quedará? Quizás pase otro año hasta que las cosas se calmen un poco. No estoy seguro, comentó Craig con indiferencia. Takuma, que tenía problemas para respirar, sintió de repente un aire fresco y frío entrar en sus pulmones, y de repente pudo ver y oír de nuevo. Un año estuvo bien. Kakashi pudo descansar un año antes de convertirse en profesor. Oye, ¿estás bien? Estás sudando, exclamó Craig en voz baja mientras miraba a Takuma y de repente lo encontró sudando como si estuvieran en una sauna de vapor. Estoy bien, dijo Takuma mientras se repetía a sí mismo que Kakashi seguiría enseñando al trío líder y repetía sus palabras. Tenía que repetirlas porque si no, el miedo volvería. Estoy bien. La ciudad de Inahara era una de las principales del País del Fuego. Contaba con una gran población y una economía en expansión, gracias a su posición como centro de una región próspera del país. Tenía una población civil mayor que la aldea oculta de la hoja, lo que generaba más negocios para los shinobi que vivían allí y justificaba la presencia de un Chunin que supervisar a las operaciones en la ciudad. ¿Estás bien?, preguntó Craig mientras retrocedía desde el frente del grupo hasta donde Takuma corría solo. ¿Qué? Sí, claro, estoy bien, respondió Takuma, saliendo de sus pensamientos. Ya habían partido hacia Inahara, y durante ese tiempo, Takuma no había dicho ni una palabra a nadie. Aunque Craig había proporcionado al escuadrón de asalto más detalles sobre la misión, estaba preocupado por la prolongada presencia de Kakashi en Anbu y lo que eso significaba para el futuro. Afortunadamente, todos llevaban las máscaras puestas, o cualquiera habría visto claramente que no estaba mentalmente presente. No tienes que hacer esto, dijo Craig. No ha pasado mucho tiempo desde que encontramos el búnker. Resultaste bastante grave ese día. Normalmente, no te enviarían tan rápido, así que es completamente natural que no estuvieras listo. Estoy bien, dijo Takuma, con un tono casi brusco. Hizo una pausa para recomponerse y continuó con calma. Solo estaba distraído por algo en lo que no debería haber estado pensando mientras estaba de servicio. No te preocupes por mí. No volverá a suceder. Desde un punto de vista físico, la pelea en el búnker no tuvo mucha importancia a largo plazo. En sus días más ocupados, peleaba 3 veces por semana en el ring contra oponentes feroces. Era mucho más resistente de lo que Craig esperaría, pero no podía comunicarlo sin compartir su historia, algo que prefería mantener en privado. No sabía si Craig estaba convencido o no, debido a su máscara, pero al menos no insistió en el tema. ¿Cuál es el estado del apoyo local?, preguntó Per, el líder del escuadrón de asalto, después de que el dúo se reincorporara al escuadrón. Takuma y Craig intercambiaron miradas antes de que este último respondiera. No hemos informado a las autoridades locales de nuestra presencia. Esta es una misión urgente, y completar los trámites burocráticos llevaría al menos un par de días, si todos agilizan el proceso. No tenemos tanto tiempo. Es mejor disculparnos después. Todo el escuadrón escuchaba. Un par de ellos los miraron y luego a Oper, quien respondió después de unos segundos. Me hubiera gustado contar con apoyo local para despejar la zona y minimizar el riesgo para los civiles, pero prescindiremos de él. Si surge algún problema después, de todas formas, es responsabilidad suya. Las responsabilidades estaban claramente definidas. La misión del escuadrón inquisidor era organizarlo todo, incluyendo la comunicación con las autoridades locales para solicitar apoyo. El escuadrón de asalto era simplemente el músculo que cumplía órdenes. En este caso, si se perdían vidas civiles, el escuadrón de asalto recibiría críticas, pero la mayor parte de la culpa recaería en el escuadrón inquisidor por no haber hecho lo necesario. Cuando, no si, el Chunin de Inahara viniera a hacer preguntas, sería el escuadrón de inquisidores el que tendría que enfrentar la ira. Tardaron medio día en llegar a Inahara.
La ciudad, como todas las que Takuma había visto, era mucho menos verde que la aldea de la hoja oculta, donde se cultivaba vegetación por todos los rincones posibles, a veces incluso en detrimento de las raíces que dañaban los edificios. El presupuesto anual incluía un fondo sustancial para jardinería y paisajismo para mantener un entorno sano y limpio. Era una de las cosas que le encantaban del lugar donde vivía. Antes de entrar a la ciudad, Hopper les hizo detenerse y cambiarse a ropa civil. Sin capas, dijo cuando Takuma intentó ponerse una para guardar la mayoría de sus armas. Son un claro indicio. Excepto un par de cosas que puedes esconder bajo la ropa, sellándolo todo. Queremos camuflarnos completamente mientras exploramos. Takuma se sintió incómodo por no tener mucho de su arsenal a mano, pero reconoció la lógica y guardó todo. Habían salido de la aldea oculta de la hoja al amanecer, y para cuando llegaron a Inahara, ya era mediodía. Amami solo tenía acceso a recuerdos recientes y, por lo tanto, solo podía identificar puntos de referencia cercanos. En una ciudad tan grande como Inahara, les tomó otra hora encontrar finalmente su ubicación con la ayuda de los lugareños. El lugar era un pequeño molino de harina ubicado en una calle con otras tiendas. Parecía completamente normal y era una fachada legal que convertía el grano en harina para negocios comerciales, como restaurantes y fabricantes de alimentos. Dispérsense y empecemos a explorar, dijo Takuma, queriendo aprovechar las horas de tráfico para mezclarse con el resto mientras observaban a sus objetivos. Hopper lo interrumpió. Primero deberíamos realizar una prueba sensorial. ¿Cómo es eso?, preguntó Craig. Nos acercamos a la tienda y usamos un jutsu. Si alguien sale a revisar, tenemos un ninja sensorial. ¿Y si se vuelven cautelosos?, preguntó Takuma. Hay muchos shinobi en Inahara. Si llevan aquí algún tiempo, no será raro que se hayan acostumbrado. Usaremos un ninjutsu de rango D, se giró para mirar a su escuadrón. ¿Qué tendría el menor impacto?, Takuma respondió antes de que pudieran hacerlo. Tengo un ninjutsu de liberación de la tierra que me permite escanear la tierra con vibraciones sísmicas. Puedo buscar un sótano o un túnel secreto. Y puedo hacerlo desde aquí. Estaban a una distancia considerable de la parada, para no parecer sospechosos mientras la tenían a la vista. Eso funciona, pero acércate más a la tienda para que no lo ignoren, pensando que no estaba lo suficientemente cerca. Se detuvo en 2 tiendas antes de llegar al molino de harina. No había callejones laterales por los que adentrarse, así que tuvo que hacerlo en la calle. Le dio la espalda a la carretera antes de fingir que se ataba los zapatos mientras tejía sellos manuales y apretaba las manos contra el suelo. Algunas tiendas tenían sótanos, incluyendo el molino de harina, pero no percibió ningún túnel, lo que significaba que salir del edificio era la única salida. No se quedó allí y se alejó sin mirar atrás. Nadie salió de la tienda, lo que permitió al equipo explorar con claridad. El escuadrón de asalto coordinó sus esfuerzos de exploración y dividió el trabajo, con Craig contribuyendo en mayor medida enviando algunos de sus insectos a la tienda. Takuma se mantuvo alejado de la tienda y, en su lugar, cartografió los alrededores. No conocía la ciudad, así que solo podía adivinar por dónde intentarían escapar los agentes si decidían huir. Sin embargo, tenía experiencia persiguiendo personas en entornos urbanos mientras trabajaba en la policía, lo que le servía para identificar posibles puntos y rutas. Media hora más tarde, el equipo, excepto uno, que estaba vigilando la tienda, se reunió en el tejado de un edificio alto para compartir sus hallazgos. Hay 5 personas dentro de la tienda, dijo Craig con un bicho en el nudillo. No podemos estar seguros de si todos son agentes, pero sería seguro operar con esa suposición. Hay 3 puntos de entrada. La entrada principal, la ventana de al lado y una puerta trasera. Hopper se acuclilló en el suelo y dibujó con una tiza gruesa que, al parecer, llevaba consigo. El escuadrón de asalto quería usar bombas de humo y etiquetas aturdidoras para inundar la entrada y obligar a los agentes a tomar la salida trasera para escapar. La calle principal era abierta y amplia, con muchos civiles que podrían ser tomados como rehenes, algo que todos querían evitar porque no estaban desalojando a los civiles. El callejón trasero, en cambio, era estrecho y solo se usaba como carril de servicio para la recolección y eliminación de basura, por lo que podía usarse para eliminar a los objetivos. Fue un enfoque bien planificado que tenía como objetivo minimizar su riesgo. ¿Y si uno de ellos es civil?, preguntó Craig, retomando su punto anterior. No usamos explosivos. Y en cuanto escapen, sabremos quién es quién, dijo Yazo. Los shinobi eran mucho más rápidos que los civiles, lo cual era muy evidente al moverse en situaciones estresantes, como un ataque repentino que estaban a punto de realizar. Takuma recuerda que Yazo solía cazar ninjas renegados cerca de una región fronteriza.
Su experiencia previa complementaba a la perfección su trabajo actual. Rápidamente dividieron sus responsabilidades y Takuma se ofreció como voluntario para ir en la retaguardia. Mientras se cambiaban de equipo, Takuma notó lo fuertemente armado que estaba el escuadrón de asalto. Sus chalecos antibalas eran más gruesos, llevaban más bolsas y mochilas de armas, y todos portaban una gran daga en la espalda. No lo había notado durante el viaje porque todos iban cubiertos con capas. 3 de ellos llevaban espadas, uno de ellos 2. Los otros 2, que no tenían espadas, llevaban mochilas. ¿Qué hay ahí dentro?, le preguntó a Yazo, que llevaba una de las mochilas. Más armas, respondió Yazo con una amplia sonrisa y abrió una solapa lateral para revelar una docena de mini pergaminos. Si hay alguien que no quiere quedarse sin armas, somos nosotros, y no nos gusta quedarnos sin armas. Takuma tragó saliva al pensar en la potencia de fuego que llevaban en esa mochila. Probablemente había armas suficientes para un pequeño arsenal en esos pergaminos. Miró a Yazo y recordó que estaba en una misión con un escuadrón de asalto. Solo luchaban y causaban destrucción. ¿Eso también? Takuma miró al miembro con la otra mochila, pensando que 2 mochilas llenas de pergaminos era demasiado. No, eso sería absurdo incluso para nosotros, rió Yazo. Koyal es nuestro Irinin. Lleva nuestros suministros médicos. Todas nuestras unidades deben tener un Irinin. Eso dificulta que nos maten. Había un gran problema con la alta rotación de personal en las unidades de asalto, peor que ahora, que seguía siendo el peor de todo el departamento, hasta que los Irinin se volvieron obligatorios en las configuraciones de escuadrón y el número disminuyó bastante. Koyal, el Irinin, los oyó hablar y les dirigió una mirada severa. Estaré allí para curarlos, pero no consideren mi presencia una señal de imprudencia. Siempre, y quiero decir siempre, asuman que no hay ningún Irinin porque podría morir o podría haber 2 gravemente heridos, y en ese caso, decidiré concentrarme en el que crea que tiene más posibilidades de sobrevivir. Es muy posible que ustedes sean los desafortunados. Eso es duro, Koyal, dijo Yazo, pero no le dijo nada a Takuma, lo que significaba que estaba más o menos de acuerdo con el Irinin. No, tiene sentido, dijo Takuma. Nunca había tenido un Irinin en su equipo, así que mientras se comportara como siempre, estaría bien. Oper les pidió que se reunieran. Aunque el escuadrón de inquisidores estaba a cargo de la misión, el escuadrón de asalto lideraba esta operación terrestre. Takuma y Craig tendrían que seguir las instrucciones de Oper. Haremos una división 3, 4. 4 adelante y 3 atrás. Takuma, Yazo y Oper iban a ocupar la retaguardia, mientras que el resto se asignaría al frente. La división más pesada se asignó al frente por si los agentes de Root intentaban huir. Debían estar allí para minimizar cualquier daño potencial a los civiles. Recuerden, el objetivo es capturar a los objetivos, no matarlos. Sé que aquí la gente tiene problemas para contenerse en combate, dijo Oper, mirando a su equipo con severidad. Al mismo tiempo, Takuma sintió que Craig lo miraba. De inmediato pensó en Arisuyen como le estaría insistiendo en contenerse cuando salieran a arrestar y hacer redadas. Protégete, pero recuerda también que cuanto más capturemos, más información tendremos. Nuestros objetivos están encubiertos y seguramente optarán por huir en cuanto se den cuenta de que su tapadera ha sido descubierta. Lo que más te debe preocupar es perderlos de vista. Los enfrentamientos no les sirven de nada. Estarán totalmente concentrados en perdernos. Takuma enderezó la espalda cuando los malos recuerdos de huir de los asesinos de Root que lo amenazaban con la vida resurgieron en su mente. Aún recordaba el frío del aire, la humedad en la piel por la lluvia torrencial, la ropa pesada por estar empapada, la debilidad por la constante pérdida de sangre mientras luchaba, la sensación de ser la presa con su vida en juego. Todo se sentía fresco como si hubiera sucedido ayer. Aún tenía pesadillas sobre esa noche de vez en cuando. Esta vez, él era el cazador, pero eso no lo tranquilizaba porque los cazadores de ese día estaban todos muertos, y él correría la misma suerte si no tenía cuidado. Intentarán separarse para que nos separemos en cuanto puedan. No vayas tras un objetivo solo si puedes evitarlo. Yazo compartió su conocimiento con el dúo de inquisidores. Es muy difícil, pero intenta bloquearles el camino para evitar que se separen y así podamos permanecer juntos. Un shinobi con su mayor destreza física podía atravesar casi cualquier terreno con facilidad, e intentar detenerlo era un desafío molesto. El dúo asintió. Por último, mantente con vida, porque no tendrás nada que llevarte a casa si estiras la pata, dijo Oper mientras tocaba el sello de la muerte en su hombro derecho que reduciría a cenizas el cuerpo de un agente Anbu y toda su ropa. Takuma sintió un calor fantasma en la parte superior de su brazo izquierdo, donde estaba su sello de la muerte.
Pensar en la muerte nunca era lindo, pero mirar a las personas a su alrededor que sufrirían el mismo destino que él si murieran le traía esa retorcida sensación de calidez que provenía de no estar solo. El sol apenas comenzaba a ocultarse y el clima comenzaba a refrescar. La gente en las calles se detenía sorprendida al ver a hombres fuertemente armados y con armadura moviéndose rápidamente por las calles. Y si alzaban la vista, veían hombres vestidos de manera similar saltando por los tejados. Uno de ellos tenía extraños apéndices de agua que le sobresalían de la espalda. Huye si no quieres que te hagan daño. La fuerte advertencia sobresaltó a la multitud porque parecía como si fuera pronunciada a través de un micrófono justo al lado de sus oídos. Momentos después, uno de los enmascarados lanzó un kunai con granadas aturdidoras al molino de harina. El chirrido resultante y el destello de luz desorientadora solo empeoraron las cosas para la gente afuera, que se enamoraba perdidamente del hombre que rompió la ventana delantera y lanzó bombas de humo que inundaron el lugar. Los gritos estallaron mientras la gente en las calles corría tan lejos como sus piernas les permitían. Los dueños de tiendas en la calle se encerraron en sus casas por miedo a la batalla que se desataba. Aunque la gente de Inahara estaba acostumbrada a los shinobi de la hoja, no reconocían a los Ambunin porque nadie sabía de su existencia. El Ambu no era conocido fuera de los círculos shinobi. La mayoría de los shinobi no se habían topado con uno en toda su vida y no serían capaces de reconocer uno real entre una hilera de falsificaciones. Detrás del molino de harina, el equipo de la puerta trasera estaba listo. Decidieron que dos de ellos estarían en el suelo, bloqueando el callejón trasero por ambos lados, mientras que el tercero se colocaría en altura para brindar apoyo y asistencia. Takuma quería estar en el suelo, pero Hopper lo rechazó porque dos compañeros trabajarían mejor en el suelo. Quería usar elemento tierra, brote de bambú de tierra y piedra, que condensaba púas que atacaban al objetivo desde distintas direcciones, intentando ensartar al oponente. Era el jutsu perfecto para reducir la movilidad, sin un alto riesgo de muerte, al aplastar un hueso de la pierna. No era lo suficientemente hábil para apuntar a partes específicas del cuerpo, pero si apuntaba abajo, impactaba en las piernas. Pero para lograrlo, Takuma necesitaba estar en contacto con el suelo. Tejió sellos manuales para la liberación de agua. Ola de agua espiritual mientras se arrodillaba en la pared del edificio detrás del molino de harina con adhesión de chakra. El agua burbujeó ante su dedo y fluyó como si llenara un globo invisible. Si no podía aplastarles las piernas, les dispararía. Era una pena que la granada aturdidora inicial le hubiera lastimado los oídos mientras escuchaba atentamente los pasos. El trío de la puerta trasera se tensó al oír la conmoción, proveniente de la calle, que los alcanzó. 8 tentáculos que flotaban desde la espalda de Takuma, todos con kunais, se detuvieron. El lenguaje corporal de Yazo cambió al inclinarse hacia adelante con anticipación. Hopper no desenvainó su espada, pero afianzó los pies en el suelo con la mano suspendida sobre la empuñadura. Entonces la puerta se salió de sus goznes. El dedo de Takuma tembló, pero contuvo la respiración para controlarse mientras las palabras de Cray resonaban en su mente. ¿Y si fuera un civil? Solo un segundo, se dijo. Un hombre cubierto de harina salió cuando la puerta se abrió de golpe. No miró la puerta ni levantó la mano para empujarla, pues ya se había apartado a una velocidad imposible para un civil. Era un agente robot. Takuma contuvo la respiración y se concentró en los latidos de su corazón mientras apuntaba a la pierna derecha. Una onda expansiva recorrió la bola de agua en su dedo justo antes de que saliera disparada. Su labio se crispó ante el disparo fallido, pero simultáneamente, 2 tentáculos se movieron violentamente para generar suficiente impulso y lanzar un kunai contra el agente. Apuntó hacia adelante y ambos kunais impactaron en el suelo frente a los pies del hombre. Pero si un objetivo en movimiento era difícil, Takuma solo tenía que detenerlo. Una segunda bala de agua atravesó el aire e impactó la pierna del agente en el instante en que se detuvo. Takuma no soltó el aliento y disparó un tercer tiro que impactó en la pierna izquierda, provocando que el hombre soltara un grito de dolor. No sabía cuánto daño había hecho, pero fue suficiente para que Hopper se encargara del resto con su espada. Un fuerte estruendo, seguido de un grito singular proveniente de algún lugar cercano, llegó a oídos de Takuma. Se preguntó qué estaría pasando con el equipo de la puerta principal mientras se giraba hacia el segundo agente de robot, que se dirigía hacia Yazo. Pero, en lugar de atacar, el agente de robot lanzó su bomba al aire, impidiendo la visión de Takuma. Disparó a ciegas con la esperanza de acertar, pero no pudo disparar más por temor a alcanzar a Yazo. No podía ver a Hopper, a Yazo ni a los agentes.
Takuma intentó concentrarse en su audición aún deteriorada y oyó movimientos, pero no pudo distinguir nada concreto. 13. La voz de Yazo atravesó el humo y le indicó de inmediato la ubicación. Uno se escapa. La mirada de Takuma recorrió el área circundante hasta que vio a un hombre salir disparado de entre los límites de la cortina de humo. Era rápido y había abandonado a sus camaradas sin pensarlo dos veces. Ir. Takuma corrió por el tejado. Recordó las palabras de Yazo sobre no ir solo a por un objetivo, pero la realidad rara vez era ideal. Disparó las 2 balas de agua que le quedaban, pero ambas fallaron por un amplio margen. Darle a blancos en movimiento ya era bastante difícil. Añadirle correr encima lo complicaba aún más. Un aspecto que la gente solía pasar por alto al hablar de la maestría del ninjutsu eran las habilidades prácticas. Podía usar el jutsu, pero eso no significaba nada si fallaba sus tiros. El agente de Roth que escapaba llevaba el cabello castaño recogido en una coleta. Sus ojos marrones se posaron en Takuma, que trepaba por una pared corriendo y desabrochaba un cinturón de herramientas de un pequeño pergamino que sacó de su bolsillo. Pero, en lugar de ascenderlo por completo, saltó de la pared a mitad de camino y aprovechó el impulso para doblar la esquina y salir del callejón. Cuando Takuma dobló la esquina, 3 kunai volaron directo a su rostro. Aparentemente por instinto, los portadores de kunai se movieron solos para desviar las salvas mientras perseguía a la gente que corría por el centro de la calle. Es bueno, pensó Takuma. Con solo un vistazo, el agente vio la altura por la que Takuma corría. Tras doblar la esquina, lanzó el kunai a la misma altura y continuó corriendo sin esperar a ver si acertaba. De no ser por sus tentáculos de agua, Takuma habría tenido que reducir la velocidad, algo que no podía permitirse durante una persecución. Mientras Takuma caía, los tentáculos se movieron para lanzar kunai a la gente, pero no encontraron un tiro limpio que no implicara el riesgo de matar civiles. Aunque el agente no tomó civiles como rehenes y simplemente corrió cerca de ellos, siempre corrían el riesgo de ser alcanzados si soltaba sus tentáculos. A pesar de cuánta confianza tenía en su habilidad práctica con los tentáculos, no podía realizar ese lanzamiento con total seguridad de que no golpearía a un civil. Con la mirada fija en el agente, Takuma observó la calle, las tiendas y a la gente que se dispersaba asustada, y al instante la reconoció de cuando mapeaba la zona. Una vista aérea de un área bastante limitada alrededor del molino de harina apareció en su mente. Echó un vistazo hacia un callejón que el agente había saltado y hacia donde se dirigía ahora. A partir de ahí solo había un camino a seguir. Casi inmediatamente, Takuma descubrió hacia dónde se dirigía el agente. Rui apartó de un empujón a una mujer que se había quedado paralizada por la sorpresa mientras corría por la calle del lugar donde había vivido los últimos 3 años. Un ninja Anbu lo seguía de cerca tras evitar por los pelos ser atrapado en su ataque sorpresa. Los Anbu habían intentado expulsarlos por la parte trasera, lo que significaba que solo estaban vigilando y esperando la salida por las entradas delantera y trasera del molino. No esperaban que usara el edificio de al lado. Rui no estaba seguro de cómo los había encontrado el Anbu, pero si tuviera que adivinar, tendría algo que ver con el laboratorio ubicado en el bosque siempre verde de Taie y yo. Su hombre llegó un día tarde, lo cual no era inusual para su hijo menor, a quien le gustaba hacer turismo, pero aún así era su mejor suposición. Al doblar una esquina hacia un callejón, miró de reojo al ninja Anbu, solo para descubrir que no estaba allí. La inquietud lo invadió porque sabía que no podía haber perdido a alguien tan rápido. Así que, la pregunta era, ¿a dónde se había metido su perseguidor? Observó cómo la gente más alejada miraba en la misma dirección. Ya estaba en la siguiente calle cuando sus pensamientos se unieron para completar el rompecabezas. El ninja Anbu había tomado una ruta alternativa. Parecía que su perseguidor planeaba sorprenderlo. Pero aunque los Anbu hubieran explorado el lugar, él llevaba 3 años viviendo y trabajando en Inahara. Conocía mejor las calles. Fue una mala decisión, pensó Rui mientras decidía cambiar de latitud subiendo a un edificio. O tal vez no lo fue. Su opinión cambió a mitad de la reflexión al comprender que solo había una buena dirección para escapar. Si el ninja Anbu lo reconocía, la ruta que su perseguidor podía tomar era más rápida que la suya. Los ojos de Rui se abrieron una fracción de segundo cuando una sombra floreció de repente en la pared por la que estaba corriendo. El Anbu Nin era inteligente, pensó mientras saltaba a un lado en el último momento antes de que el Anbu Nin descendiera sobre él y estrellara un puño contra los ladrillos. Sintió el temblor del edificio subirle por las piernas mientras un impacto monstruoso creaba grietas y hendiduras generalizadas. La fuerza fue tan grande que un ninja Anbu clavó el brazo hasta el codo en el edificio.
Es fuerte, notó Rui mientras tejía sellos manuales para el derivado avanzado de rango C del Jutsu padre de rango D, liberación del viento. Avance, que reelaboró el Jutsu para hacerlo más poderoso, eficiente y, lo que es más importante, lo convirtió en un ninjutsu escalable, lo que significaba que podía ser empujado más allá de su rango sin penalización dependiendo de la habilidad del usuario. Liberación de viento. Gran avance. Rui exhaló una ráfaga de viento concentrada hacia el ninja Ambu para lanzarlo lejos. Los vientos eran tan fuertes que arrancaron los ladrillos destrozados. Era uno de sus jutsus favoritos, pues había pasado mucho tiempo dominándolo. Como era de esperar, el ninja Ambu, que había sacado rápidamente el brazo del edificio, salió volando. Ni siquiera la adhesión de chakra pudo mantenerlo pegado a la pared. Sin embargo, justo cuando sus pies se despegaron de la pared, la mitad de los 8 tentáculos que tenía a la espalda lo envolvieron, y la otra mitad se fusionó en 2 tentáculos más gruesos que clavaron el kunai en la pared, creando una presa. Ese jutsu no debería soportar tanta fuerza, pensó Rui mientras continuaba escalando el edificio. Reconoció el jutsu de nicho, y tenía razón, porque los tentáculos se ondulaban y convulsionaban bajo la tensión de resistir el jutsu de Rui. Pronto se rompieron, lanzando al hombre bajo por los aires. Fue entonces cuando el ninja Ambu agarró un tercer kunai, escupió desde los tentáculos destruidos y se clavó en la pared. Rui se dio cuenta de que el Ambu Nin resistiría y no sería destruido. Mientras escalaba el edificio, miró la máscara del ninja Ambu que luchaba. «Tejón, ¿eh?», murmuró para sí mismo mientras aceleraba su escape para llegar lo más lejos posible mientras su perseguidor aún estaba atrapado dentro de los vientos. Algo le decía que escapar no sería fácil. Fin del capítulo.